Muy buenos días, queridos amigos y hermanos. Es una alegría para mí estar aquí participando de esta jornada del Día del Perdón que el Espíritu Santo ha inspirado en ustedes para que mucha gente pueda beneficiarse del mensaje de salvación y de la misericordia de Dios. Para mí es una gran alegría estar aquí y vamos a compartir sobre todo la palabra del Señor, ¿no? La palabra del Señor que trae a cada uno de nosotros siempre algo nuevo. Yo llevo 22 años como sacerdote y en verdad puedo decir con mucha libertad que aun cuando el ordenamiento litúrgico de la palabra está ya dado, no se cambia nunca. Sin embargo, para mí cada año y cada tiempo litúrgico lo siento muy nuevo, porque la palabra es nueva siempre, ¿no? Porque está, diríamos, avalada y vivificada por el Espíritu Santo. Por eso les invito a abrir el corazón a este texto que conocemos quizá algunos, es el Salmo Miserere, Salmo 50, 51. Voy a leerlo con calma para de ahí partir en nuestra reflexión de este momento. Piedad de mí, oh Dios, por tu bondad, por tu inmensa ternura, borra mi delito. Lávame a fondo de mi culpa, purifícame de mi pecado, pues yo reconozco mi delito. Mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo pequé, lo malo a tus ojos cometí. Porque seas justo cuando hablas e irreprochable cuando juzgas, mira que nací culpable, pecador me concibió mi madre. Y tú amas la verdad en lo íntimo del ser. En mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con hisopo hasta quedar limpio. Lávame hasta blanquear más que la nieve. Vamos a ver. Por lo general, nosotros nos manifestamos misericordiosos en la medida en la cual hemos recibido y hemos vivido y hemos gozado de la misericordia. En la medida en la cual nosotros vivimos, recibimos y gozamos de la misericordia de Dios, nosotros nos hacemos misericordiosos. Para experimentar y para compartir la misericordia de Dios, necesitamos nosotros primero hacernos libres, hacernos fuertes, hacernos disponibles y dóciles a la misma misericordia de Dios. ¿Cuántas veces nosotros somos duros con los demás? Somos duros con los demás. Lo puedo decir también a nombre muy personal, ¿no? Yo hasta hace quizá algunos 10 años, más o menos, obré, diríamos, de un modo recto, pero también de un modo a veces demasiado duro, demasiado justo, pero poco misericordioso. Me doy cuenta ahora, ¿no? Y estos últimos 10 años he tratado de variar, de cambiar, de convertir mis modos, cómo me relaciono con los demás, cómo juzgo los acontecimientos o las personas, ¿no? Cómo juzgo mi propio camino. Y me doy cuenta de una cosa, ¿no? Y me doy cuenta de que, de alguna manera, yo mismo, por alguna razón, me he cerrado a experimentar lo bueno, lo bello, lo grande de la misericordia divina. Me he cerrado por alguna razón y por esa misma razón he sido poco misericordioso con los demás. He sido duro, sin dejar de ser justo, porque muchas veces se puede ser muy justo, pero también muy duro. Y al final, esa justicia se transforma en injusticia. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros cometemos un pecado, lo primero que sucede, por supuesto, es que
rompemos con Dios, más todavía si es un pecado mortal, ¿no? Un pecado mortal precisamente se llama mortal porque produce la muerte de la vida sobrenatural en nosotros. Cuando nosotros cometemos un pecado mortal, de hecho que rompemos con Dios, rompemos con la vida divina, rompemos con la vida de gracia, pero además de romper con la vida de gracia, por lo general, dejamos una puerta abierta al maligno. ¿Para qué? Para que el maligno vaya poco a poco, constantemente, haciendo como una especie de lavado de cerebro, si cabe el término, por medio de lo cual nos va a meter la idea de que, en primer lugar, nuestro pecado no es perdonable. En segundo lugar, nuestro pecado ya será parte de toda nuestra vida y yo no podré salir de allí. No podré salir de allí. Y más todavía cuando se trata de pecados fuertes, de pecados mortales, diríamos, de repente, extravíos morales, incluso hasta de ciertas perversiones, el maligno se empeña en poner en nosotros estas ideas. Tu pecado no se puede perdonar, Dios no te lo va a perdonar y tú no vas a poder salir de esa situación. Así que confórmate y quédate allí. Confórmate con lo que hay. No vas a poder salir. Esa es realmente una trampa de parte del enemigo para nosotros. Porque entonces, cuando caemos en esa trampa, generalmente el enemigo va a poner en nuestro corazón el hecho de que no tiene ningún caso, no hay ninguna razón para clamar a Dios pidiendo perdón. Por tanto, desde mi pecado yo no podré clamar misericordia. Yo no podré abrirme al perdón ni a la paz de Dios. Por tanto, debo aceptar que esto es así y que todo se ha malogrado. Caer en ese juego puede ser fatal, puede ser fatal. Eso es lo que el enemigo quiere de nosotros, que una vez que hayamos pecado, nos encerremos en el pecado, nos convenzamos de que ese pecado ya no se puede superar y nos convenzamos falsamente de que Dios no puede perdonar ese pecado. Es imperdonable. Y por tanto, de algún modo, debemos conformarnos con ir quizá a un destino de condena. Algunas veces como sacerdote yo he escuchado en algunas personas una especie de confesión muy triste, ¿no? Algunas personas me han dicho, padre, es que yo nací para condenarme. Cuando yo he escuchado ese tipo de afirmaciones, lo primero que me ha venido es una fuerte tristeza. Y segundo, un asombro increíble porque realmente esta persona, pecadora como cualquiera, como tú y como yo, se ha dejado engañar. Se ha dejado engañar pensando de que ha nacido para condenarse. Eso es falso. Ninguna persona nace para condenarse. Ninguna persona nace para cometer pecados y nunca salir de allí. Ninguna persona nace para ello. Ninguna. Todos nosotros hemos nacido predestinados a la salvación. Por supuesto, si cometemos pecados y decidimos libremente alejarnos totalmente de Dios y permanecer allí, de hecho, que podría ser para nosotros la condena. Pero todo pecador tiene una chance, la chance de clamar a Dios desde su pecado hasta su misericordia. Todos nosotros podemos hacer eso.
porque todos nosotros nos podemos beneficiar de la sangre de Jesús que nos ha salvado. Por tanto, el pecador, por más empedernido, por más, diríamos, ya pervertido que pueda ser, puede acogerse al poder redentor de la sangre de Jesús. Y puede clamar por perdón, por redención. ¿Dios le va a escuchar? Sí, Dios le va a escuchar. Hace muchos años, cuando estaba en vida nuestro queridísimo y recordado padre Ignacio Mugiro, al cual yo siempre recuerdo prácticamente todos los días, él fue mi maestro, mi padre espiritual. Me acuerdo, me permito decir esto con nombres y apellidos, y no es por un fin político o social para nada, pero me acuerdo cuando hace muchos años apresan a este cabecilla de Sendero Luminoso, ¿no? Abimael Guzmán. Lo apresan, bueno, se da todo el informe, que era una cosa increíble en los medios de comunicación. Por un lado, un poco de alivio porque decíamos, bueno, si ya el cabeza principal de Sendero Luminoso del terrorismo ha sido apresado, pues podríamos nosotros respirar más tranquilos, habrá un poco más de paz. Precisamente en esos días yo fui a ver a mi querido padre Ignacio Mugiro, mi padre espiritual, y un poco también salió ese tema, ¿no? Y le decía, padre, qué bueno, ¿no? Qué bueno que ya apresaron a este hombre. Por supuesto, yo siempre he pensado que debe estar absolutamente encarcelado toda la vida, ¿no? Pero más de eso no. Y él me dice, pensativo, me dice, Israel, sí es verdad, este hombre merece eso. Pero ¿sabes una cosa? Cuando yo veía cómo lo habían apresado y todo lo que decía la prensa y todo lo que decían las personas y los comentarios de la gente por las calles que a veces lo maldecían y hablaban cosas feas sobre él, que seguramente algunas o muchas o todas son verdad, como no, pero al ver cómo todo el mundo le iba maldiciendo, yo me di cuenta de una cosa. Este hombre, por más malo que lo es, me di cuenta de que nadie rezaba por él. Y yo, desde ese momento, dije, voy a rezar por él. Voy a rezar por él no porque sea bueno, sino porque precisamente se equivocó. Y yo quisiera que él se convierta a Dios. Me dejó impresionado. Yo, sacerdote religioso, hasta ese momento no había pensado nunca así. O sea, pensaba de que precisamente este hombre que ha cometido tanto mal, que había cometido tanto mal en el Perú, los años 70, 80, 90, merecía una condena firme de parte de la justicia, pero no me puse a pensar de que este hombre necesitaba nuestra oración. Padre Mugiro me hizo pensar en ello. Y volviendo un poco a la reflexión sobre este tema, me puse a pensar también sobre un acontecimiento que se cuenta sobre Santa Teresita del Niño Jesús. Teresita del Niño Jesús, doctora de la Iglesia, ella, jovencita, se entera, monja carmelita, se entera de que han apresado a un delincuente, a un criminal. Había matado a muchas personas en Francia. Se apellidaba Pranzini y lo apresan y es una noticia bomba en todos los medios en ese tiempo. Y entonces Teresita se da cuenta de que este hombre sí ha hecho bastante mal y de que lo habían sentenciado a, a la horca y que lo iban a matar. Y entonces Teresita apenas ve las noticias, se escucha y lee las noticias, ella se decide, voy a rezar por él, para que aún cuando ya no haya ninguna escapatoria,
a esa condena a muerte, por lo menos en el último instante de su vida, pueda abrirse a la misericordia de Dios y pedir perdón y convertir su camino a Dios para que no se condene. Es decir, Teresita reza por un criminal, pidiendo insistentemente a Dios que le muestre su misericordia y que no se condene en el infierno. Cuando a los pocos días los medios informan del ajusticiamiento de este hombre, Pranzini, en un periódico sale la información, la crónica de todo cómo fue el ajusticiamiento de este hombre. Y entonces el periodista escribe de que Pranzini sube tranquilo, sereno, y entonces había un sacerdote cerca, el capellán, y entonces el capellán se le acerca a este hombre, a Pranzini, le muestra un crucifijo, y este hombre, que había sido absolutamente malvado, absolutamente descreído, que había incluso renegado visiblemente de Dios, de la fe, cuando ve que se acerca el capellán, no le mira con odio, el capellán le hace señas, le muestra un gran crucifijo y le dice, ¿quieres besarlo? Y Pranzini mueve la cabeza ligeramente y el capellán le muestra el crucifijo, se lo acerca a los labios y Pranzini, enmarrocado, se agacha y besa con mucho cariño, casi con una fe que se ve, besa el crucifijo repetidas veces. El mismo capellán se asombra porque Pranzini era malvado, era perverso. Y todo el mundo se queda impresionado ante este gesto de fe de este criminal. Segundos después, se incorpora y se dirige hacia la horca y es ajusticiado. Y muere. Cuando Teresita lee que esto es lo que ha pasado, se emociona y agradece a Dios porque su oración valió la conversión de este hombre segundos antes de morir. Besó el crucifijo en un acto de fe y de amor muy grande a Jesucristo. Se acogió a su misericordia. Dios tendrá en cuenta ese gesto de amor, ese gesto de fe. Sí, a Dios le basta un pequeño gesto de amor, de fe, de acogida de su perdón para obrar en él la salvación eterna. A Dios le basta eso pequeño. Ese día Pranzini murió, pero se salvó eternamente. Teresita contaba muchos años después esta gran misericordia de Dios que había hecho a Pranzini, pero también a ella, que aceptó su oración. Entonces, si un criminal, si una persona que ha obrado tanto mal, puede acogerse así a la misericordia de Dios y obtener el perdón de Dios a raudales, generosamente, a manos llenas, ¿cómo nosotros, pecadores también, absolutamente indignos quizá de todo perdón por nosotros mismos, cómo no vamos a obtener misericordia? Es un engaño cruel de parte del enemigo el hacernos pensar de que una vez que pecamos, sobre todo si son pecados mortales, de que una vez que pecamos no merecemos ningún perdón. Eso es un engaño cruel de parte del enemigo. Dios quiere derramarse sobre nosotros con su misericordia. Dios quiere que el pecador rece. ¿Cuántas veces nos hemos dejado engañar? Yo he escuchado a muchas personas que me dicen, Padre, no, yo no puedo rezar. ¿Pero por qué no puedes rezar? Yo no puedo rezar. Yo no soy digno de rezar. No, nunca digas eso, nunca pienses eso, porque no es verdad. Por más de que tú y yo hayamos cometido las fechorías más terribles que se pueden contar e imaginar, sí, por más de que eso suceda, tú y yo
podemos acogernos a la misericordia de Dios. Y Dios quiere no la muerte del pecador, sino que se convierta y que viva. Somos nosotros los humanos los que a veces pecamos de justicieros. Sí, yo me pongo también en esa situación porque yo también he sido justiciero, sobre todo hasta hace algunos años. Estoy tratando de cambiar mi camino porque sé que más que vehículo de justicia, debo ser vehículo de misericordia y de perdón. Hace también varios años, cuando yo era formando para la vida religiosa, muy jovencito, en la casa de formación donde estábamos, los domingos se ponía la televisión a la hora de los programas noticiosos que generalmente hay por la noche. Estábamos viendo un programa de estos de noticias, de resúmenes semanales, etcétera. Y en eso, pues, por alguna razón, informan sobre un escándalo de un sacerdote que tenía mucho renombre en Lima, y los medios, pues, se van encebando en contra de este sacerdote y en contra de todos los religiosos y sacerdotes, ¿no? Como siempre lo hacen cuando un miembro comete un pecado, un escándalo, ¿no? Y entonces, bueno, se generaliza que todos los sacerdotes son así, etcétera. Y veíamos con tristeza el caso de este sacerdote, ya un hombre maduro, que bueno, que lo encuentran infraganti, ¿no? En una situación muy comprometedora, con una misionera, y entonces pues todos nos quedamos como en shock viendo las escenas, las declaraciones de su obispo, en fin, y todo ello, ¿no? Y en un cierto momento los periodistas también llegan hasta donde él, que prácticamente lo habían tratado como un delincuente. Es verdad que había cometido un escándalo y un pecado, cómo no, pero no era un delincuente. Sin embargo, la prensa lo trató como tal, y humillado, tratado como un malhechor, eh, le levantan incluso la cabeza a la fuerza y le meten ahí la cámara y el micrófono y le dicen: ¿y usted qué puede decir de todo esto que ha hecho? ¿Qué le va a decir a su feligresía? Le encaran así, de ese modo tan cruel, tan justiciero, ¿no? Yo recuerdo mucho las declaraciones de este sacerdote, ¿no? Con los ojos semicerrados, cabeza baja, él lo único que dijo fue: yo creo. Y muy triste, pero a la vez con un poco de fe: yo creo en la misericordia de Dios. Él no negaba lo malo que había hecho. Sí, había hecho mal. Había hecho mal. Y no merecía un aplauso, ciertamente. Pero dijo eso: yo creo en la misericordia de Dios. Y agachó la cabeza y siguió triste. Yo pienso que en ese momento este sacerdote se salvó. Se salvó. ¿Por qué? Porque nadie dice que el pecado sea bueno, y nadie dice que se debe apañar a personas que son sinvergüenzas. Lo que decimos es que todo pecador necesita una posibilidad de redención. Y este sacerdote, no argumentando su pecado, no defendiéndose, lo que atinó fue a acogerse a la misericordia de Dios. Para la gloria de Dios, muchos años después, creo que 15 años después, pude ver a este mismo sacerdote cuando yo también ya era ordenado, ya un poco anciano, rehabilitado, y sigue trabajando fervorosamente por el reino de Dios, habiendo expiado sus culpas. Esa confianza en la misericordia de Dios, pienso yo, que le valió la salvación de su ministerio. Y me alegro mucho por ello. Me alegro mucho de que él
haya recuperado su vocación, su misión y también su dignidad de hijo de Dios. Me alegro mucho por él. Yo pienso que todo pecador, por la gracia de Dios, por los méritos de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, por los méritos de la sangre preciosa de Jesús, tiene una oportunidad. Y por eso es que todo pecador puede clamar desde su propio pecado a la misericordia de Dios. Puede clamar por misericordia. Y puede clamar por el perdón de Dios. Y sobre todo, si ese pecador confía infinitamente en la misericordia de Dios, puede obtener misericordia, puede obtener el perdón, puede obtener la paz. Todo pecador puede acogerse a la misericordia de Dios. Porque todo santo tiene un pasado. Y todo pecador tiene un futuro. Dios ve así las cosas. Por eso es que nosotros podemos rezar con este salmo. Podemos decirle a Dios: piedad de mí, oh Dios, por tu bondad, por tu inmensa ternura, borra mi delito. No es un sinvergüenza el que está orando, no es un hipócrita, no es alguien que esconde su pecado, es alguien que ha sido encontrado en su pecado y que frente a Dios no puede disimular su pecado. Es consciente de su pecado, es consciente de su miseria, pero a la vez que es consciente de su miseria, se acoge a la bondad de Dios y le dice: piedad de mí, oh Dios. No está escondiendo su pecado, no está argumentando su pecado, no está diciendo que su pecado es su estilo propio de vida, no. Se está acogiendo a la bondad de Dios y por eso pide que su delito sea borrado por la inmensa ternura que tiene Dios. Hoy vemos en este domingo primero de Adviento, Día del Perdón, la primera lectura que ha tocado en la misa, que es bonita, que tanto al inicio como al final, es un texto del profeta Isaías, se nos dice, el profeta ora, ¿no?, haciéndose eco de todo el corazón de todo el pueblo elegido que ha pecado, dice: tú eres nuestro Padre y tú eres como el alfarero, nosotros somos obra de tus manos, tú nos has forjado, tú nos has modelado, tú nos has hecho con ternura. Tú eres nuestro Padre, nosotros somos la arcilla en tus manos. Modélanos. Ese es el enfoque que debemos dar a nuestro camino de confianza en la misericordia. Saber que Dios es Padre, no es un justiciero. Es Padre, es Papá. En estos últimos días, semanas y meses, hemos asistido a toda una serie de acontecimientos en el panorama nacional y también un poco en el panorama mundial, de confusión, de zozobra, también, ¿por qué no?, de manipulación, de mala información, de ideologización. Y entonces todo eso provoca y ha provocado en muchos peruanos sentimientos de indignación, de violencia, y se ha logrado enfrentar a peruano contra peruano, a creyente contra creyente. Y en la búsqueda supuesta de una paz, de una justicia, lamentablemente hemos acabado muy divididos. ¿Y saben qué? Prácticamente hemos negado el valor del perdón, de la misericordia, hemos negado el valor de la reconciliación, hemos querido ser justicieros y por el hecho de querer ser justicieros sin misericordia,
hemos tenido un retroceso histórico en el país. Es una pena. Es una pena que lamentablemente por bocas de unos y de otros y casi de todos ha estado la palabra muerte, muerte. Ha estado la palabra destrucción, violencia. Y se ha creado un enfrentamiento. Y eso sucede cuando nosotros dejamos de tener en cuenta que Dios es nuestro Padre y que las cosas no se solucionan violentamente, no se solucionan ideológicamente, no se solucionan desde la posición de un grupo contra otro. Todos somos pecadores. Nadie aquí puede decir que es mejor, que es más santo que nadie, porque todos somos parte de un pueblo impuro, de labios impuros, de un pueblo empecatado e injusto, de un pueblo ciego, sordo y mudo, de un pueblo que ha desconocido a Dios su Padre. Y por haber desconocido a Dios su Padre, se expone hoy a la muerte, a la mayor injusticia, a la mayor ceguera y sordera. Y cosechamos lo que sembramos. Porque olvidamos que Dios es nuestro Padre. Y olvidamos la ternura de Dios. Y nos matamos unos a otros. Y miramos al otro como enemigo. Muerte a tal, muerte a cual. Sí. Cuando olvidamos la misericordia de Dios. Cuando nos hacemos justicieros, olvidando la misericordia divina. El salmista obra distinto, reconoce su delito y su pecado, clama a Dios y reconoce que ha pecado contra Dios y reconoce que ha cometido lo malo ante los ojos de Dios y se sabe culpable. Nació culpable y fue concebido pecador por su madre. ¿Qué le queda a un pecador en medio de otros pecadores? Le queda ser misericordioso si quiere acogerse a la misericordia de Dios. Le queda ser perdonador si quiere acogerse al perdón de Dios. Nosotros no somos quienes para condenar a muerte a nadie. Nosotros no somos quienes para condenar a la destrucción a nadie. Necesitamos experimentar el amor de Dios. Necesitamos confiar profundamente en el amor de Dios. Necesitamos hacerlo porque si no, nos destruiremos. Una de las cosas que pasan cuando una persona no confía en la misericordia de Dios es que se destruye, se autodestruye, se autoaniquila. Y entonces cuando uno se destruye a sí mismo, se aniquila a sí mismo, entonces ya nada tiene sentido. Generalmente las personas que han olvidado al Dios de la misericordia se aniquilan, se destruyen, se matan, se suicidan. Ya no son felices, se engañan, son víctimas del engaño del enemigo. No creen en la misericordia divina, no confían en la misericordia divina. Habrá que tener cuidado con esta trampa mortal de parte del enemigo. El hacernos pensar de que nosotros no debemos confiar porque ya todo lo hemos perdido. Eso genera angustia. Eso genera desesperación. Cuando hay una persona desesperada, lo primero que puede pasar es que se convierte en violenta. Muchos de los violentos, en el fondo, son desesperados porque piensan que no tienen perdón. Alguien les ha hecho creer que no tienen ya perdón. Hace algunos años, cuando yo estaba dando un retiro
un retiro de sanación, cuando podíamos hacer los retiros presenciales. Era un retiro bastante concurrido y yo hablé bastante de la misericordia divina y de esta trampa del demonio de hacernos pensar que no tenemos perdón. Estaba hablando fuertemente sobre esto y yo noté en el auditorio una muchacha, estaba a un costado del auditorio mirándome, pero yo noté que me miraba un poco angustiada y como que se tocaba la cara como diciendo, pues, no, yo no me lo creo esto. Y, y bueno, la miraba de rato en rato, me preocupé un poco, dije, ¿qué le pasará? Bueno, seguí predicando, termino la predicación y bueno, avisé que iba a estar confesando en la sacristía de al lado. Me puse a la confesión, vienen las personas y de pronto, casi al final del momento de las confesiones, entra ella, esta muchacha, y yo de inmediato me di cuenta, es ella. Y viene, se sienta y me dice, padre, yo primero quisiera hablar con usted. Claro, le dije, por favor, a ver, dime en qué te puedo ayudar. Y no sabía empezar, no sabía cómo decirme lo que tenía que decirme, estaba dando un poco de rodeos. Y le digo, ¿qué pasó? Cuéntame. ¿Es algo fuerte? Y me dice, padre, mire, no sé cómo decírselo, pero cuando usted hablaba de la misericordia de Dios, eh, yo empecé a escuchar. Quizá usted me dirá que estoy loca, no lo sé, pero empecé a escuchar una voz que me decía, no le escuches, no le escuches, no le escuches, no le escuches, él te miente, no le escuches, no le escuches, eso no es verdad. Y me repetía así. Y entonces yo escuchaba esa voz en mi interior y a la vez yo estaba escuchando a usted en la prédica y de verdad que yo no sabía a quién hacer caso. Dígame, ¿qué debo hacer? Y se agarraba la cabeza. ¿Estaré mal? Yo de inmediato le dije lo que sentí en el corazón. Lo que sentí en el corazón es que esa voz, precisamente, era la voz del enemigo que le estaba diciendo, no confíes, no escuches, no es verdad lo que él te dice, tú no tienes perdón. Dicho y hecho, conversamos un poco más, luego se confesó y de verdad comprobé que era una pobre muchacha que había vivido pues muy alejada de Dios y que ahora que escuchaba el mensaje del perdón, de la misericordia, había algo o alguien que no quería que lo escuchase. Comprobé que era el enemigo. El enemigo tiene esa patraña, esa estrategia. No le hagas caso, no es verdad, no es cierto, tú no tienes salida, eso no es para ti, no le escuches. Porque el enemigo sabe que una vez que nosotros escuchamos con un corazón abierto a la palabra de Dios y nos acogemos con una confianza infinita en su misericordia, allí tendremos salvación. Porque podemos clamar desde nuestro pecado hasta su misericordia. Podemos clamar desde nuestra miseria a la propia misericordia de Dios. Podemos clamar desde nuestro propio barro, desde nuestro lodo. Podemos clamar a Dios. Y Dios nos puede dar lo que necesitamos, sobre todo el perdón, la paz, la reconciliación y una vida nueva. Y no solo es que Dios nos lo da, sino que Dios se dispone a gozar viendo cómo nosotros somos renovados. Y es así que el pecador puede ocasionar la alegría de Dios. Si hay una cosa que nosotros pecadores podemos regalarle a Dios, ¿saben qué? ¿Saben cuál es? Nosotros no podemos regalarle a Dios dinero porque a Dios el dinero no le sirve para nada. Nosotros no podemos regalarle a Dios flores porque las flores a Dios no le sirven para nada.
Nosotros no podemos regalarle a Dios santidad porque todas nuestras santidades, como lo dijo Teresita el Niño Jesús, están manchadas delante de sus ojos. Nosotros no podemos regalarle santidad. Y todas nuestras virtudes son imperfectas. Y todas nuestras bondades son imperfectas. Entonces, ¿qué cosa le podemos regalar a Dios? Solo le podemos regalar a Dios una cosa. Le podemos regalar a Dios la confianza en su misericordia, porque cuando nosotros confiamos en su misericordia, cuando le regalamos nuestra confianza en su misericordia, Dios goza, Dios goza. ¿Saben por qué? Porque si cabe el término, si es que no incurro en herejía, si cabe el término, Dios necesita de nuestra confianza para ser plenamente feliz. Nosotros lo que le damos a Dios, lo que Él quiere que le demos a Dios, es nuestra confianza. Si nosotros le damos nuestra confianza absoluta en su misericordia, Él goza, es su fiesta, es fiesta en el cielo. Por eso se entienden estas parábolas de la misericordia que tiene el Evangelio de Lucas, ¿no? La parábola famosa de la oveja perdida, ¿no? Que el pastor, una vez que encuentra a la oveja que se le ha perdido, ¿no? Él convoca a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo porque he hallado la oveja que se me había perdido. El mismo Jesús comenta: de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no tienen necesidad de conversión. Es la alegría de Dios, es la fiesta de Dios. Nosotros podemos proporcionarle, podemos regalarle a Dios el motivo de una fiesta, nuestra confianza en su misericordia. Yo confío en Dios. Aun cuando soy un desastre, yo confío en Dios. Es la misma alegría que tiene la mujer que pierde esa monedita, ¿no? Que una vez que la encuentra, después de buscar por toda la casa, llama a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo porque he encontrado la moneda que se me había perdido. Y comenta Jesús: del mismo modo hay alegría entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Es la misma alegría. Dios se alegra, Dios hace fiesta, y el motivo de la fiesta es nuestra confianza en su infinita misericordia. Cuando nosotros confiamos en su infinita misericordia, nos dejamos encontrar por Dios. Cuando confiamos en su infinita misericordia, nos dejamos encontrar por Dios. Y cuando Dios nos encuentra, ese día hay fiesta en el cielo. Ese día hay fiesta en el cielo. De acuerdo, teológicamente hablando, podríamos decir que el cielo es una fiesta sin final. Pero el día en el cual el cielo se da cuenta que un pecador se ha convertido, hay triple fiesta, para decirlo de algún modo. Es la misma fiesta que tiene el padre de ese hijo que llamamos pródigo, de ese hijo rebelde que vuelve después de haber vivido desordenadamente, ¿no? Es la alegría que tiene este padre cuando prepara la fiesta para su hijo menor que ha vuelto. Manda a matar el cordero cebado, manda que le pongan un anillo, sandalias, un traje de fiesta, y hagamos fiesta y traigan la música y el baile y hagamos un festín porque mi hijo ha vuelto. Es la misma fiesta que hace Dios en el cielo. Es Dios el que se alegra y nosotros le damos a Dios la oportunidad de que esté muy contento cuando confiamos en su misericordia. Es la misma fiesta de la cual después va a participar el mismo pecador que le pide a Dios: devuélveme el gozo y la alegría, que se alegren los huesos que tú machacaste. Aparta tu vista de mis yerros y borra todas mis culpas. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, renueva en mi interior un espíritu firme. Es Dios el que quiere hacer de nosotros criaturas nuevas. Pero esto comienza cuando nosotros confiamos en su misericordia. Cuando confiamos en su misericordia, empieza nuestra salvación. Cuando empieza nuestra salvación, se da inicio a la fiesta que hace Dios.
Dios tiene fiesta. Dios organiza la fiesta cuando tú y yo comenzamos a confiar en su misericordia. Por eso es que desde nuestro pecado podemos clamar a Dios. Podemos clamar por misericordia. Y Él jamás se escandalizará de lo malo o perverso que podamos haber hecho. Yo creo que Dios, de lo único de lo cual se escandaliza, es cuando uno de sus hijos piensa que su papá ya no le ama, piensa que su papá no es capaz de perdonarle. Vamos ahora a ponernos en oración, vamos a dirigirnos a Dios bueno, a Dios misericordioso, para que Él nos enseñe a confiar. Les invito a tomar actitud de oración, queridos amigos. Vamos a clamar a Dios. Ven, Señor Jesús. Ven con tu amor. Ven con tu poder. Ven para enseñarnos a confiar. No sabemos confiar porque hemos pensado que debemos merecerlo, que debemos tener muchas cosas buenas, que debemos tener muchos méritos ganados. Sin embargo, Jesús, hoy reconocemos nuestro pecado, nuestra miseria, nuestra nada, nuestro barro. Pero sabemos que eso a ti no te escandaliza. A ti no te escandaliza. Sabemos que tú nos conoces desde el fondo de nuestra alma. Tú eres el único que nos conoce de verdad. Señor Jesús, hoy quisiéramos abrirnos de par en par a ti. Y quisiéramos que de nuestro corazón salga una sola palabra. Yo confío en ti. Yo confío en ti. Yo confío en ti. Jesús Santo, concédenos el don de confiar infinitamente en ti. De confiar con todo nuestro corazón. De saber que tú estás dispuesto a hacer la mejor fiesta y nosotros damos el primer paso. Confiamos en tu perdón, reconocemos nuestro pecado, clamamos a ti. Señor Jesús, yo confío en ti. Yo confío en ti. Yo confío en ti. Jesús Santo, gracias porque eres bueno. Gracias porque en tu palabra y por tu palabra tú quieres sanarnos, quieres darnos vida nueva. Gracias Jesús porque no nos abandonas, porque tienes un plan mejor sobre nosotros. Gracias Jesús porque tú tienes esperanza en cada uno de nosotros. Gracias Señor porque eres bueno, porque nunca, nunca nos abandonas. Gracias Señor porque esperas lo mejor de nosotros. Gracias Señor porque ni siquiera nuestros pecados te desaniman, ni siquiera nuestros errores te desaniman. Gracias Señor porque tu esperanza es inmensa en nosotros. Gracias Señor porque nos sueñas santos e inmaculados en el amor. Gracias Señor porque nos quieres contigo en el paraíso. Gracias Señor porque nos imaginas de la mejor manera. Gracias porque nos ves con misericordia.
Gracias, Jesús, porque no has perdido esperanza en ninguno de nosotros, ni siquiera en el más pecador, ni siquiera en el que está más alejado de ti. Gracias, Señor, porque no te cansas de perdonar. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Gracias, Señor.